Hace casi un año subí un video en el cual hablaba sobre esta teoría, pero he decidido hacerle un remake, pues creo que puede ser interesante. Sea como sea, recuerda que esto es solo una teoría, no es oficial, y de hecho, hasta que salga la G5, veremos si es real, o tan solo una mala interpretación de las pistas dadas, pero pronto llegaremos a eso. Antes de iniciar completamente, quiero decir que si quieren un video de teorías sobre la generación 5, este video debe llegar a 50 likes, yo sé que ustedes pueden. Sin más relleno, vamos a darle. Twilight Sparkle. Es la protagonista de la serie de My Little Pony. Hoy no te vendré a hablar sobre este personaje, sino que vendré a hablarte sobre una teoría que en mi opinión es una de las más convincentes de toda la serie, no solo porque si te lo pones a pensar, tiene mucho sentido. En primer lugar deberás tener en cuenta que es un alicornio. Un alicornio es una raza de pony la cual se caracteriza por representar a la realeza, y siendo todas las princesas de la serie alicornios. Todos sabemos todas las habilidades que ser alicornio da a la pony que se convierte en esto, pero eso es lo de menos, por ahora concéntrate en ella, Twilight. Twilight es convertida en alicornio en la temporada 3, siendo uno de los sucesos que más marcó al fandom y la serie en general, aunque esto en futuras temporadas no tendría mucha importancia. Pero estoy seguro que como buen fan de la serie tú ya sabes todo esto. Y si aún no entiendes muy bien qué pasa aquí, pues prepárate, que lo que verás a continuación es algo que te dejará pensando mucho. Para entender deberemos remontarnos hasta el último capítulo de la serie. En este podemos ver a una Twilight muy cambiada. Con un nuevo diseño que se parece mucho a los diseños que tienen las otras princesas. Pero cuando sus amigas hacen acto de presencia es donde podemos notar un oscuro detalle. Las amigas de Twilight se notan muy distintas a como las conocimos en un principio. Aquí las podemos ver en un estado mucho más mayor, no para catalogar en ancianas, pero teniendo en cuenta que a inicios de la serie las Main Six rondaban los 19 a 23 años, y a finales de la serie pasara a 23 y 27 años, en este punto las Main Six estarían pasando por los 43 a 47 años, casi los 50. Y esto podría ser un simple detalle de guión, pero realmente si ves a Twilight esta no está muy cambiada, es cierto que tiene este diseño muy diferente, pero en lo general no se ve como sus amigas, ella se ve joven, demasiado. También teniendo tan solo el hecho de que ahora su diseño se parece al de Celestia, podemos decir que sí, Twilight vivirá mucho más tiempo que sus amigas, mínimos unos 1000 años, por lo cual sí, Twilight verá morir a sus amigas y no podrá hacer nada para evitarlo. Pero con esto de la generación 5, puede llegar a ser que haya pasado algo con Twilight. En la generación 5 nos dicen que la magia y la armonía han sido eliminadas. Y que ahora abunda la desconfianza y la paranoia, muy distinto a la Equestria que sale al final de la G4, la cual se ve muy unida, y no solo razas de ponis conviven, sino que especies distintas. ¿Qué habrá pasado con Twilight? ¿Acaso después de la muerte de sus amigas haya pasado algo que la haya hecho cambiar por completo? Para esta teoría tendrás que esperar y suscribirte, porque ese es tema para un próximo video, ya que si superamos la meta de like sacaré ese video. Suscríbete y dale a la campana, comparte, comenta, deja tu like, yo soy el Bronir y nos veremos en unos días en un video nuevo.